este inicio de curso, que nunca mejor dicho, es casi un nuevo curso en todos sus aspectos, porque tenemos un cambio inesperado, la máxima responsabilidad del Ministerio, los problemas derivados o las líneas estratégicas principales que tiene o que tenemos desde la organización nos difieren mucho de las que dejamos antes de irnos en el verano, ¿no? Aunque en esto uno no se acaba de ir del todo. Son las mismas que en su momento, en julio, estuvimos comentando con la nueva ministra Carmen Montón y que ahora, en breve, esperamos en un encuentro que tengamos con la nueva ministra volver a repetir, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra apuesta por nuestro modelo sanitario, esto lo venimos redundando, creemos que no hay mejor escenario que el escenario de nuestro modelo, con todos los cambios que pueda haber de tipo asistencial, pero hay que seguir manteniendo la esencia del modelo. Y llevamos priorizando esencialmente casi desde un año y medio para acá, que ha llegado la hora de atender a los profesionales sanitarios en general y a los médicos en particular. Esto no solamente conlleva un gran pacto nacional por evitar o acabar con la precariedad en el empleo y la recuperación de la estabilidad, sino también debe de llevar políticas de desarrollo profesional, políticas que incentiven el buen quehacer del propio médico, la investigación, etcétera, y que lógicamente entran dentro de la cartera como profesión que tenemos, ¿no? Hay, precisamente hablando de estos temas profesionales, grandes cosas sin hacer. En el camino seguimos sin tener un registro de profesionales, y esto estaba dentro del pacto que hicimos en su momento con el gobierno presidido en aquel momento por Mariano Rajoy y con la cartera de Sanidad de Ana Mato. Priorizamos de forma muy importante tener un registro de profesionales para poder aplicar políticas de recursos humanos ante un escenario demográfico que conlleva la jubilación en los próximos años o los próximos 10 años de 62.000 médicos, 62.000 médicos producto de un momento determinado de no tener o tener puertas abiertas en las facultades de medicina hasta un crecimiento que después no podía absorber el sistema de formación MIR. Para aquella época el examen MIR se presentaban 20.000, 21.000 personas para 1.800 plazas. Esto consideramos esencial y creo que se han dado pasos o avances, pero seguimos todavía sin poder plantearnos políticas de recursos humanos si no sabemos dónde vamos a necesitar y qué profesionales vamos a necesitar. La profesión médica en el entorno profesional viene demandando y sabiendo que además está completamente consensuado un entorno del desarrollo profesional. Desarrollo profesional que recoja, diríamos, ese bagaje de desarrollo del médico a lo largo de su vida, lo que es conocido como desarrollo profesional continuo, que suma formación médica continuada, investigación, compromiso con la organización y, como no, también, ¿no?, ese cumplimiento del deber de deontología que está muy enraizado con la política que desde la Organización Médica Colegial hemos emprendido, con la idea de que el médico periódicamente revalide su colegiación en ese proceso que le llamamos validación periódica de la colegiación, un proceso de garantía hacia el ciudadano de que quien la atiende renueva sus credenciales, actualiza su situación profesional por su especialidad, pero eminentemente también da un paso adelante para comentar que no tiene ningún problema de salud y en este caso desde los colegios garantizarle al ciudadano que no tiene ningún expediente abierto, ¿no? Esto va muy unido a ese desarrollo profesional que es el título o el epígrafe mediante el cual la autoridad sanitaria pone ese sello al profesional médico, que es el que le va a ser reconocido en Europa en el famoso decreto del Parlamento Europeo de cualificaciones profesionales. Esto no puede esperar tampoco mucho más, ¿no? Nos preocupa especialmente, otra parte importante del tema de profesión, es lo que venimos comentando como continuo formativo. Continuo formativo tiene diferentes aristas, especialmente que afectan a una profesión que sufre tres grandes cribas o tres grandes dificultades para llegar a ejercer la medicina. La primera, la entrada en la Facultad de Medicina. Estamos muy preocupados con el número creciente de facultades de medicina que de forma indiscriminada y más por problemas o por intereses, vamos a llamarle políticos o geográficos, están desarrollándose en nuestro país, ¿no? No es normal que seamos el segundo país del mundo con más número de facultades de medicina por habitante.
En este entorno del grado, una vez superado esta prueba para entrar, que se necesitan notas verdaderamente, bueno, pues de máster del universo casi, para poder entrar hoy en día a la Facultad de Medicina. No solamente eso, sino que estamos empezando a tener un gran problema de profesorado, ¿no? Los criterios de la ANECA para esos profesorado clínico está más pendiente, diríamos, de los trabajos y la investigación que lo que es en sí el desarrollo asistencial. Y esto conlleva hoy, pero va a conllevar todavía mañana, un problema grave para formar en la clínica a nuestros futuros médicos, ¿no? Una vez superado este gran escollo de la entrada, viene el segundo gran escollo en la vida profesional, que es la prueba MIR, ¿eh? Una prueba MIR que va a necesitar algún cambio, especialmente en adaptar el número de plazas a las necesidades de profesionales. El gran problema que tiene hoy en día, y lo comentábamos antes, es un problema de falta de profesionales para hoy, no de falta de profesionales para dentro de 10 años. No vamos a solucionar nada, o de momento nada, si vamos ahora a solucionar el tema con más facultad de medicina, cuando se van a necesitar 10 años hasta que salga un médico con la especialidad que hace falta en el sitio tal. Está claro que tenemos que adaptar la oferta formativa de especialidades a las necesidades reales del sistema, con la cual es muy importante que pidamos un aumento en el número de plazas MIR y sobre todo que adaptemos las unidades docentes para que dentro de este número aumentado también la calidad no se pierda. Y la tercera gran salida que tiene el profesional a lo largo de su carrera profesional es cuando tiene que tomar la decisión de dónde va a trabajar, dónde va a ejercer. Y todos sabemos las condiciones emanadas de las condiciones laborales de la crisis, que ha hecho lógicamente que se deteriore precisamente el sistema de contratación y que ha abocado a muchos profesionales a intentar por lo menos explorar horizontes fuera de España para el ejercicio de la profesión. Y ya por recabar en ese continuo formativo, pero también casi aparte, es muy importante que pensemos cómo va a ser la formación del médico de hoy. Y ya vamos tarde, todavía no hemos acabado con ese diseño de troncalidad que ni está, ni se le espera, ni se sabe realmente qué va a pasar, con lo cual seguimos formando médicos con la formación de antes, sin saber cuál va a ser la perspectiva hacia la hora. Como ve, muchos y variopintos problemas totalmente comentados en tiempo y forma, ya de forma reiterada y durante años, y que seguimos ministerio tras ministerio sin realmente tener una apuesta decidida en este tema, ¿no? Generalmente lo que se está haciendo con estas OPE, donde todas las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo para recobrar un poco la situación de partida, es intentar realmente cubrir las vacantes o cubrir las necesidades, ¿eh? En algunas OPEs que se hacen eternas y todavía están por resolverse, las que se examinaron hace 2 años en algunos sitios. Pero bueno, hay un movimiento importante para romper lo que se llama precisamente la eventualidad. Una eventualidad que con la crisis ha llegado a porcentajes del 35% y que eso hace insostenible el buen ejercicio profesional al no fidelizar a los profesionales en el entorno de trabajo. Esto hace pues que cuando hemos presentado el estudio de la situación de la profesión médica, veamos que muchos profesionales acaban teniendo 11 o 14 destinos al año, y esto conlleva que un ciudadano paciente ha tenido que en la misma consulta ver 11 o 14 caras nuevas. Esto no se puede sostener porque esto rompe la calidad y la esencia de entornos asistenciales como primaria, pero también otros, donde esa relación de confianza médico-paciente es esencial, con lo cual yo creo que esto, por razones ya desde lo laboral, pero también desde la esencia de la medicina, es algo que hay que solventar. Y después hay prevista esa gran OPE nacional, que es como, diríamos, la concesión que se hace desde Hacienda a la oportunidad que las comunidades amplíen este número de plazas por encima de la tan diríamos, dramática y, por supuesto, tan nociva acción de lo que se ha sido llamada la tasa de reposición, que se ha utilizado como café para todos en un entorno sanitario en el que esto no se tenía que haber enfrentado de otra forma. Esto permite a las comunidades no solamente cubrir, diríamos, lo justo de la necesidad, sino plantearse lógicamente el hecho histórico de hacer una gran oposición para fidelizar al máximo de profesionales que tenían esa eventualidad o interinidad y que hacía, pues lógicamente, pues tener de alguna forma esa inestabilidad que hace necesario un buen ejercicio, ¿no? El objetivo ideal sería que la eventualidad fuera del 0. Para eso
sería importante que la agilidad en estas OPEs autonómicas o inclusive nacionales fuera más ágil. Tenemos un problema crónico en nuestro sistema sanitario y en la forma en que enfocamos precisamente todo el proceso selectivo de pruebas, que se eternizan excesivamente, ¿no? Y eso hace que lógicamente entremos en un bloque que haga que lo que debería ser cada año de forma arbitraria, parecida al sistema MIR, un examen sobre las plazas que tuviéramos, pues fuera de agilidad, y esto haría que lógicamente nos acercáramos al 1 al 2% de eventualidad para temas puntuales, ¿no? La eventualidad de estas cifras son las que teníamos antes de la crisis, sobre el 2009. Estas son las ideales. Bueno, en aquel momento sí, podrían ser relativamente ideales, y lo que quedaría eventual son temas puntuales muy concretos, ¿no? Pero bueno, los gran objetivos sería que no hubiera eventualidad, pero consideramos que sería un gran avance que en un plazo corto, y para nosotros es hoy y no mañana, pues la eventualidad de España bajará al 9 o al 8%, ya sería aceptable, ¿no? Y a partir de ahí hacer un gran esfuerzo colectivo de todos los agentes para que estas OPE fueran de carácter anual y que además fueran ágiles y realmente resolvieran los problemas y se adaptaran a las necesidades, ¿no? Porque lo que puede ser una necesidad en 2 o 3 años, en los 3 años siguientes puede dejar de serlo. Esto lo hemos visto en cómo inclusive se distribuyen la predilección de ciertos médicos a la hora de escoger ciertas especialidades que en algunos momentos iban muy unidas al escenario laboral que tenían, ¿no? Creo que ha habido un gran avance, creo que fue posiblemente de los hechos más importante en esta lucha continua con la lacra de las agresiones en el ámbito sanitario, y está funcionando, creemos que bien, especialmente porque los cuerpos de seguridad del Estado, al tener, diríamos, normas a nivel nacional, actúan de forma coordinada y con los mismos objetivos en todos los sitios. La adaptación al nivel del entorno asistencial en 17 entornos asistenciales diferentes hace que en una y otro lado esa coordinación necesaria avance de forma desigual, pero yo creo que está funcionando bien. Hay un gran trabajo por parte de las fuerzas de seguridad para catalogar, registrar, analizar si se estaban cumpliendo las medidas de seguridad que ya per se tenían que tener algunos centros asistenciales. Se está favoreciendo el entorno de la prevención y se ha mejorado la comunicación en entornos concretos asistenciales a la hora de recabar políticas comunes. Yo creo que en este caso podemos sentirnos satisfechos de cómo va evolucionando, ¿no? Está claro que en la etapa de la profesión médica hay 2 etapas, una unida educación, que es todo el entorno del grado, y que entendemos que el interlocutor es el antiguo Ministerio de Educación, ahora el nuevo Ministerio de Ciencia, y sí hemos solicitado ya una reunión al nuevo ministro, que estamos a la espera de tenerla, ¿no? Es muy importante que esa peculiaridad de los sanitarios se entienda desde el Ministerio de Educación. Y es muy importante también que los ministerios se entiendan entre ellos, ¿no? Tiene que haber ese continuo, ¿no? Y ese intercambio de comunicación en este tema. Es muy importante que los criterios, por ejemplo, de la ANECA para el entorno de medicina no basten solo con criterios de mobiliario, tienen que tener lógicamente el input de las políticas necesarias en recursos humanos para no seguir creciendo hasta el infinito, ¿no? En el entorno de los sanitarios, el tener una facultad de medicina pues para 100 médicos, salvo que te busques entornos hospitalarios a veces coexistiendo con público-privado o de alguna forma parasitando en los entornos, no creo que sea lo más oportuno. En este entorno es importante tener masa crítica para formar, pero también una masa de profesorado que entendemos que es difícil tener cuando creamos muchas para muy pocos, ¿no? Esto es muy importante, que de esto se impregne el Ministerio de Ciencia, se impregne de la problemática que vienen clamando en el desierto los decanos sobre precisamente estos criterios de cualidad que tienen que tener el profesorado, y que está haciendo un daño impresionante, ¿no?, en el tema del grado al haber una desbandada porque no reúnen esos requisitos de grandes clínicos que en este caso hacen el papel que desde la medicina es esencial, no solamente el formativo sino el de maestro, ¿no? Y estos son clínicos asistenciales. Bueno, es prioritario que educación, lógicamente, tenga ese encuentro con en este caso con el foro de la profesión médica y principalmente con decanos y también una parte importante de los estudiantes. Estamos revirtiendo un poco casi hacia dónde debemos dirigir las políticas. Hemos estado muy centrados en el Ministerio de Sanidad y está claro que con quien deberíamos hablar más es con el Ministerio de Hacienda,
que es esencial para muchas políticas, incluidas las de recursos humanos, y como no, con el de ciencias, porque es la parte también importantísima que es el grado de medicina, ¿no? Lo ideal en España, ¿no?, que además ha determinado que para ejercer la profesión hay que tener una especialidad, creo que con buen criterio, es adaptar el número de plazas al número de egresados, ¿eh? En un momento determinado aquí se planteó que tendríamos que llegar a 7.000 egresados para poder, de alguna forma, hacer frente a las jubilaciones que se preveían, ¿no? Yo no sé ahora mismo si necesitamos 7.000, 6.500 o 8.000. Es algo que tendremos que valorar. Pero lo que está claro es que el número de plazas formativas se tiene que adaptar al número que salen. Si no, vamos a crear un grupo de médicos que van a ir creciendo de forma anual y que nos va a recordar mucho a épocas pasadas, en donde al no existir ese control de entrada en las facultades de medicina, pues hacía que salieran mucho para muy poco, ¿no? Esto está generando bolsas de empleo que posiblemente vamos a tener que reconducir, o escenarios que es una vuelta atrás en un país que está en Europa y que ha demostrado que su sistema formativo es de excelencia. No debemos permitir que nadie de los que salgan tenga la oportunidad. Otra cosa es que en un momento determinado algunos no opten por el número a la especialidad que les sale y esperen a otro año. Eso es lo que hace que en algún momento se presenten 13.000, porque no son los 7.000 que salen, son los 7.000 más los 1.000 y pico que han decidido no coger ninguna plaza, o 2.000, más el cupo del 4% de extranjeros que tenemos por convenio con otros países, pero estamos también en el entorno de Europa, que hace que muchos estudiantes europeos también quieran hacer el MIR en España. Eso es lo que hace un número de 13.000. Pero desde hace 2-3 años estamos empezando a crear una bolsa de médicos que ya no es una decisión personal la de volver a presentarse otro año. Es que no han podido sacar plaza porque se quedan fuera de este tema. Esto nos preocupa mucho por lo que se pueda crear una bolsa de médicos sin titulación y sin poder ejercer, ¿no? Y esta no debe ser la solución a mano. Por eso es muy importante que el número de plazas MIR se adapte a la necesidad concreta y que no tiene que ser solo por la cantidad, si hay 7.000 que salen, 7.000 plazas, sino cuántas vamos a necesitar de pediatra, porque es una de las especialidades que hay mayor envejecimiento, cuántas de familia, otra de las especialidades que más, y si realmente necesitamos seguir teniendo el mismo número que en algunas otras especialidades, por el avance de la tecnología, pues hace que posiblemente sus necesidades sean menos. Esto es lo que realmente necesitamos, ¿no? La OMS, entre sus funciones, hay una clara, otra cosa es que la podamos ejercer porque en este caso el propio Gobierno de España nos deje más o menos margen, que es ordenar y regular en la profesión. Nosotros venimos denominando que la palabra idónea para nuestra situación sería corregular. Y corregular es que por lo menos seamos oídos, ¿no? El entorno de la creación de nuevas especialidades es algo difícil, porque hay que encajar entornos asistenciales y adaptarlos. Se hace habitualmente en base a que haya un cuerpo importante doctrinal suficiente, haya también una necesidad sentida de crear estos espacios, y conlleva un poco tiempo de reflexión y de puesta en común de diferentes versiones profesionales. Nunca se debe hacer con carácter de político exclusivamente, sino sí valorando y repercutiendo en cómo va a afectar a la asistencia en un futuro y qué costes va a tener, ¿no? La Organización Médica Colegial en su momento, en un acuerdo de asamblea de hace ya casi 4 o 5 años, pues planteó apostar por la creación de la especialidad de medicina de urgencia, ¿no? Por diferentes connotaciones, una porque en el entorno europeo parece que había una corriente importante para ello, porque hay un entorno asistencial cada día más desarrollado, y se planteó en ese momento, con lo cual hoy en día, a día de hoy, mientras no se cambie ese acuerdo, sí que lo hemos decidido. Sin en cambio, no se ha planteado igual con el entorno de infecciosas. Creo que en este entorno todavía hay mucho de debatir, por lo que tenemos en contacto con Sociedad de Medicina Interna principalmente, etcétera, pero bueno, lógicamente estaremos un poco al tanto de comentarlo. Y en ningún momento hemos recibido tampoco ningún input para plantear este debate desde el punto de vista del Ministerio, ¿no? Con lo cual, esto es un tema que hay que tomar decisiones sosegadas, pero sí es verdad que a día de hoy tenemos un acuerdo en el cual sí se valoró la creación de la especialidad de medicina de urgencia. Bueno, este es quizás uno, no lo comentaba al principio, pero yo creo que es curioso, que es una preocupación de todos, pero no acabamos lógicamente de buscar ese escenario para hacer cosas
que hagan cambiar, ¿no? Hay un tema primordial en la atención primaria que nosotros hemos venido definiendo. Si este es un sector, como le ha denominado, de puerta de entrada, a mí me gusta más hablar que debería ser el sector mediocampista, aquel que distribuyera juegos, no la puerta de entrada. La puerta de entrada no está mal, pero la puerta de entrada creo que no es el papel de un médico de familia, es más bien el distribuir, ¿no? A lo largo del sistema, porque hay una parte que se puede quedar, otra que puede pasar al que esté mejor situado, y sobre todo tiene una parte de integralidad que es mucho mejor cuando se está en el medio campo, ¿no? Pero bueno, quitando esta connotación, adolece de 2 o 3 cosas. Una, lógicamente, de presupuesto. No podemos plantearnos ser esa puerta de entrada o ese medio campo si realmente estamos jugando con una media verdaderamente preocupante del 15%. Si esto somos tan importantes, si vamos a resolver supuestamente tanto, esto sale muy barato, Entonces tendremos que ver si realmente a este precio se puede seguir todavía aumentando su capacidad resolutiva, que por cierto está por descubrir, O sea, yo creo que todavía hay que hacerlo. Y efectivamente hay una otra parte que todavía seguimos sin darle realmente su rol de dirigir un poco al paciente ciudadano en el entorno de todo el sistema. Si solamente es la puerta de entrada vamos a tener un papel muy relativo, cuando además tradicionalmente la puerta de entrada que utilizan, por ejemplo, otros niveles asistenciales, que el ámbito privado no utiliza la medicina de familia, ¿no? Y donde, diríamos, ese paciente más informado y con más capacidad puede estar tomando decisiones de decir, bueno, no, al final voy a ir para un hecho administrativo, que es que me autorice un médico de familia para que me vea un oftalmólogo, porque he perdido la visión en un mes de un ojo, ¿no? O sea, yo creo que esto hay que cambiarlo, Esto hay que cambiarlo y necesita hacer cambios importantes ya. Y aparte de las experiencias en alguna comunidad autónoma, por ejemplo, en la que vengo en Andalucía, que se ha planteado un escenario nuevo, ¿no? Y en algunas cosas vuelve otra vez al cupo médico-enfermero, la acción colaborativa. Yo creo que lógicamente hay que hacer un esfuerzo mucho más para darle, yo no iba a decir si la reforma de la atención primaria o si esto hay que cambiarlo entero, ¿no? Porque estamos en el año en que estamos, hay muchos profesionales pupuleando en el entorno del ejercicio de la atención primaria, habrá que redefinir las competencias de cada uno. Ahora, tener un médico 6 años de grado, 4 años de especialidad para hacer eminentemente tareas administrativas, creo que es una pérdida de oportunidad impresionante, porque la capacidad y el talento que tiene un médico de familia hoy en día está muy desaprovechado, ¿no? Sí, la OMS ha dejado siempre en los últimos años un claro mensaje de que esencialmente en el entorno del medicamento nuestras 2 banderas son claras. Una es la libertad de prescripción del médico con responsabilidad. No basta simplemente con que pueda hacer lo que quiera, sino que si en su momento tengo que justificarlo, lo haré. Y vamos a defender la libertad de prescripción por encima de cualquier otro tema. Y la segunda, clara y contundente, es que nos preocupa la seguridad del paciente. Y en el entorno de los biosimilares, que está bastante regulado y que así debe hacerse en España, el intercambio, que es a lo que realmente se ha referido FACME, tiene que hacerse en las condiciones de seguridad. Y esto es muy importante, ¿no? Y cualquier cosa que pueda afectar a esta seguridad basada en esa libertad de prescripción razonada y responsable, nosotros la vamos a denunciar, con lo cual vamos a darle una vuelta desde el punto de vista también jurídico a esa nueva fórmula que FACME ayer sacaba, y si en su caso lo vemos que efectivamente está afectando a este tema, seremos los primeros que de la mano iremos con ello, ¿no? Y una tercera parte que también es muy importante, ¿no? Nosotros vamos a apostar por los biosimilares, lo hemos dicho claramente, pero lo mismo que en su momento apostamos por los genéricos, porque nos va la sostenibilidad del sistema sanitario. O sea, lo lógico es que seamos eficientes, pero lógicamente seamos eficientes con niveles de calidad y efectividad de los medicamentos, ¿no? Y nosotros, cuando fue el cambio de ministra por el cambio de gobierno, planteábamos que la llegada de la ministra Montón al ministerio suponía algo que de alguna forma veníamos reclamando, es que entrara alguien, y sobre todo para una legislatura que en su momento ni sabíamos ni sabemos qué duración va a tener, pero no va a ser muy larga, porque lo máximo podrá ser de 2 años, entendíamos que tenía que llegar alguien que conociera el sector. Empezar de nuevo en un ministerio de las características del Ministerio de Sanidad e Igualdad y Servicios Sociales, pero ahora Servicios Sociales y Sanidad, es complejo, ¿no? Era complejo.
Ahora hemos vuelto a acoger otra vez que en este cambio, que ha sido por otros motivos, pues que la persona que llegue sea una gran conocedora del sistema sanitario. No nos cabe ninguna duda, ¿no? Que la persona que ha llegado ahora conoce el sistema sanitario, lo ha vivido desde hace mucho tiempo en diferentes puestos y además pensamos que tiene una serie de ideas que en las cuales posiblemente vamos a confluir, con lo cual de entrada lo hemos visto bien. Y sí que habíamos tenido alguna de previa, posiblemente alguna más, pero tampoco en un tiempo corto, porque también el cambio que diríamos de ejecutiva del Partido Socialista no tiene tanto tiempo, ¿no? Y sí que hemos tenido en algunos temas puntuales que nos afectaba, sí he tenido la oportunidad de tener ya un encuentro con la actual ministra y me parece una persona que se puede dialogar francamente con ella y hablar de todo. La Organización Médica Colegial así también lo ha definido en una declaración en una de nuestras asambleas este año. Entiende que sobre el tema de la ley de eutanasia hay un debate social, ¿no? Que tiene connotaciones desde lo político, pero también lógicamente si entendemos que tiene connotaciones desde lo político hay que entender que tiene connotaciones desde lo médico y desde lo ético, ¿no? Pero esencialmente es un debate social que periódicamente pues retomamos, ¿no? La Organización Médica Colegial, basada en nuestro código propio de deontología, ha hecho importantes avances precisamente ante cómo se tenía que abordar a una persona que se encuentra en una situación al final de la vida o en una situación de gran dificultad. Y hemos planteado claramente en nuestro código que no es buena praxis lo que duramente se llama como encarnizamiento terapéutico o el sobreesfuerzo terapéutico, y hemos valorado que entornos como la propia sedación paliativa era buena praxis, porque lógicamente no se podía sostener que alguien en un momento ya de final pues tuviera un sufrimiento innecesario, ¿no? Pero sí también hemos dejado claro que el médico en su ejercicio no podrá de alguna forma o manera facilitar la muerte de ningún paciente, ni aunque él mismo se lo pidiera, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es la postura de la Organización Médica Colegial? Pues de entrada, con respecto al debate de eutanasia, pues de entrada es anteponer precisamente nuestro código y marcar que el médico no va a procurar la muerte de nadie ni aunque se lo pida. Eso no significa que va a tolerar el sufrimiento, eso ya está recogido antes, ¿no? Pero ha habido de alguna forma un posicionamiento claro en estos años e inclusive una demanda clara. Es que antes que entrar o avanzar en el debate de la eutanasia, que es un debate, vuelvo a comentar, social y que es muy poliédrico, con muchas intervenciones y en la cual van a tener que estar los médicos, deberíamos garantizar que en España hubiera una equidad en la atención al final de la vida, en que el desarrollo de los cuidados paliativos o de la atención al final de la vida fuera el más idóneo y que esos entornos de leyes de garantía, precisamente en atención al final de la vida, hubiera una gran ley nacional, por supuesto con el soporte económico necesario, el desarrollo necesario, y nosotros pedíamos más inclusive, es que se también enmarcara en entornos relacionados con otras legislaciones para, entre otras cosas, que la ayuda a alguien que está en una etapa terminal no le llegue cuando ya se ha muerto, o bien que el familiar cuidador pueda disponer de un tiempo para cuidar precisamente a este paciente. Esto es lo que nos gustaría que se estuviera hablando, porque esto es de hoy. Hoy mismo hay datos desde cuidados paliativos, pues se calculan que de los 400 y pico mil personas que vemos en España, pues sobre 70.000 van a tener algún tipo de padecimiento de dolor, de disnea, que no estamos controlando bien por una falta de desarrollo precisamente en este tema, ¿no? Por eso no es que nos preocupa que haya un debate social sobre la eutanasia, que al final legislativamente saldrá de aquí y nuestro código dice que si hay una ley, nosotros a ningún médico podremos sancionar si está haciendo el tema en base a ley, pero nos preocupa que ese debate se haya antepuesto al, creo que el más necesario, ¿no? Aunque podrían ir por vías paralelas. Yo creo que antes que sacar el tema de la eutanasia sería muy necesario, en esto sí que lo piden la sociedad y lo piden los médicos, es que diéramos respuesta a tantos y tantos ciudadanos que al final no están siendo atendidos en las mejores condiciones profesionales que se merecen en un periodo como es el final de la vida, ¿no?